que estoy leyendo, tal vez alejado de los armamentos, pero me parece interesante porque desde tu trinchera de relaciones internacionales creo que nos puedes dar una opinión, darnos luz. Gobernadores del PAN exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador reactivar exportaciones, sobre todo en el norte. Los gobernadores del PAN exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una reactivación responsable del sector exportador en estados del norte mediante estímulos fiscales, un financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de aplazar hasta 2021 la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz que establece el TEMEC, el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Nuestros estados exportan el 22% del total nacional y tienen a 700,000 personas ocupadas en estas empresas. En estos momentos todas estas fuentes de empleo se ven en riesgo por el cierre al que se vieron forzadas por la pandemia del COVID-19, dijo José Rosas Aispuro, el gobernador de Durango. Los mandatarios estatales indicaron que Durango, Tamaulipas y Chihuahua forman parte de los 5 estados de México que más exportan, además de formar parte de los 5 estados con un gran aumento en comercio exterior. A través de un video en la cuenta de la Asociación de Gobernadores del PAN, los panistas manifestaron su preocupación por el daño que causará la crisis económica a millones de familias que dependen de las exportaciones, ya que 1/3 del Producto Interno Bruto proviene de ese sector. Yo pregunto, a ver si entendí bien, ¿hay que reabrir las maquiladoras? De acuerdo a estos gobernadores, hay que reabrir las industrias, a pesar de que estamos en fase 3, en plena pandemia. Dame tu opinión, porque se habla de comercio exterior, se habla de esto de servir a una cadena de suministros, pues ya no solamente en México, sino hacia el exterior. Sí, me parece muy importante tomar en cuenta que en México apenas vamos a entrar a la parte, o estamos entrando, digamos, a la parte más delicada de la contención o la expansión del coronavirus. Vamos a empezar a observar el incremento en el número también de muertes. Vamos a empezar a experimentar también en carne propia hospitales abarrotados o sin capacidad para seguir recibiendo enfermos de coronavirus, casi en los números en los que se han visto en otros países, no tanto como en Italia o como en España o como ahora lo estoy mencionando en Brasil, que se les descontrola la cosa, pero vamos a estar experimentando más de lo que hemos estado viendo hasta el momento. En ese contexto, Vicente, y en ese orden de ideas, me parece que la prioridad central tendrá que ser la parte de la salud. Y es cierto que es muy importante no cortar la cadena de suministros, pero me parece muy importante que sí se apoye los sectores estratégicos, es decir, aquellos de los que dependa realmente la subsistencia de prácticamente la población, porque por un lado o te mueres del coronavirus o te mueres de hambre al faltar, digamos, al fallar alguna parte del proceso de la cadena de suministro de cuestiones esenciales. Sin embargo, es muy importante también recordar que en ríos revueltos hay ganancia de pescadores y que históricamente aquellos que se jactan de que gracias al sistema neoliberal se hacen las cosas con rigor científico, aquellos que se jactan de saberle bien a la administración de los números, como si hubieran dejado cuentas claras y como si hubieran dejado economías superavitarias y pues como que no hubieran endeudado la nación, etcétera, etcétera. Ahora piden cuentas como si fueran los grandes estrellas de la administración pública. Y una cosa que al que me lleva a pensar en esto, Vicente, que te estoy diciendo, es que históricamente, al asumirse como neoliberales, le quieren reducir protagonismo al Estado en la regulación de la economía, pero resulta que cuando vienen crisis como esta que estamos viviendo, todos quieren respuesta del Estado. Llámese gobernadores, llámese los grandes empresarios, las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas. Es decir, pensamos que en términos de sofisticación intelectual, el Estado es un ente rebasado que ya no debería estar regulando tanto la economía ni tanto otros sectores de la vida social y de la vida pública, pero justamente en contextos de crisis como estos recordamos el por qué el Estado justamente está ahí y cuáles son las funciones que tienen. Entonces, me parece que habrá que pensar más allá de una cuestión de corto plazo, más allá de una cuestión inmediata en el tema de la exportación, en un plan verdaderamente integral que lleve a plantearse soluciones de mediano y de largo plazo, porque finalmente
cuando se planea en el corto plazo y se planea para resolver una cosa en concreto, se descuida el mediano y se descuida el largo plazo y después ya no se sabe hacia dónde se quiere ir. Y me parece que lo que está haciendo el presidente López Obrador con todo su equipo de colaboradores es justamente pensar en el mediano y en el largo plazo, y eso obviamente a quienes tienen fines políticos y a quienes ya están pensando en el año 2021, pues de alguna manera les hace ruido y entonces salen a hacer ruido para presionar que sean, digamos, sus estados los que de alguna manera tengan prioridad. Pero lo que me preocupa y hasta cierto punto molesta un poco es que no se hace pensando, digamos, en el bien de la gente, sino en el bien de sus propias posiciones políticas y de sus posibilidades o no de ascensos políticos, Vicente. Pues mi querido profe Jesús López Almejo, tu profe de RI, ¿cómo van en el canal? Para cerrar, ¿por qué no invitas nuevamente a la gente para que se siga sumando? Veo que van creciendo como la espuma los números en tu canal de YouTube. Así es, querido Vicente, y te tengo que agradecer muchísimo porque gracias a tu plataforma ha llegado mucha gente al canal de tu profe de RI para analizar temas de las relaciones internacionales, temas del acontecer internacional de manera inter, trans y multidisciplinaria, porque impartimos cursos gratuitos de, sí, análisis de coyuntura, sobre todo cuando la coyuntura así lo amerita. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer una reflexión del Día del Trabajo, del 1 de mayo, y vemos también organismos internacionales, qué son las organizaciones internacionales, para qué funcionan, cómo estudiarlas. Vemos geopolítica, cuáles son el impacto geopolítico pues de las pandemias, de los movimientos, de los cambios del precio del petróleo, de las guerras. Vemos también, Vicente, la teoría de relaciones internacionales, en donde le digo a la gente que en las universidades nos enseñan de forma aburrida la teoría y entonces la aborrecemos, pero enseño las ventajas de tener un pensamiento teórico, porque a partir del pensamiento teórico analizamos sistemáticamente muchos otros temas que nos pueden acercarnos a acertar en nuestros diagnósticos. Y también vemos ahí el tema de política exterior de México, para que la gente entienda cuál es el impacto de la presencia de México en el mundo y también el impacto de los hechos que se dan en el mundo en nuestro propio acontecer nacional y en nuestra vida cotidiana. Así que, pues, en el canal de tu profe de RI, RI que significa Relaciones Internacionales, también proveemos de material al pie de cada video para que las personas puedan profundizar en la lectura de los temas hasta donde su motivación les dé, Vicente. Pues me da mucho gusto, profe, que estés siendo exitoso con tu canal de YouTube, y yo siempre agradecido porque compartas con nosotros el análisis, tus opiniones, tus comentarios. Te mando un abrazo, profe. Abrazo fuerte, Vicente. Saludos a Ceci, a Rafita, Zenén, a Meme Yamel. Y bueno, pues nos estamos viendo durante la semana, Vicente. Muchas gracias. Claro que sí, es el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, hablando con nosotros sin censura.